William, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encanta tener el privilegio de conversar contigo sobre esta lectura maravillosa, subyugante, digamos, de un tema cuyo centro es el personaje de Alexander von Humboldt, que, como bien lo señala la contracarátula de tu libro, pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Dice, Humboldt es otro de los nombres del mundo y es esencialmente inabarcable. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta conversación y en esta presentación. Para mí fue una aventura maravillosa, ¿no? La de tratar de seguirle el rastro a Humboldt, partiendo, digamos, de la base de que la vida de Humboldt ha sido ya muy bien contada, y el viaje de Humboldt por América fue contado por él mismo con un conocimiento que nadie más tiene y con un estilo literario extraordinario. Así que uno ya no puede rivalizar con esas cosas. Lo que yo he intentado es acompañar lo más cerca posible algunos de los momentos de ese viaje y tratar de sentir, ¿no?, cómo fue esa expedición maravillosa, típica al mismo tiempo de la Ilustración y del Romanticismo, de Humboldt por América. Hay un hecho destacado, muy comentado por los lectores tuyos y por los lectores de este libro, y es la visibilización de un personaje que se mantenía como en secreto, como en la oscuridad, ¿no? Y se le atribuían a otros las relaciones sentimentales de Humboldt. Y me da mucho gusto que hablemos en este escenario, porque hace muchos años aquí hicimos la representación de Bent, que fue el primer intento de la comunidad LGBTI+, y tuvo la oposición de miembros de la Junta en aquel entonces. Y nosotros dijimos, fue por una emergencia, que Fanny decidió que hiciéramos Bent en este escenario. Nosotros no éramos muy conscientes de lo que iba a pasar muchos años después, este movimiento de la reivindicación de los derechos humanos y de los derechos de la comunidad homosexual. Pero aquí hay un personaje donde maravillosamente planteas la historia de amor, empezando porque el Pío Montúfar, el papá, le recomienda y se enorgullece de que su hijo se haya ido con Humboldt, ¿no? Y sí, lo que teníamos en mente y lo que se sabía y se comentaba es que había sido el romance con el sabio Caldas. Y también tocas el tema de Caldas y de sus relaciones, de cuya referencia teníamos la obra de teatro de Humboldt y Bonpland, Naturalistas, sí, que comienza, al contrario del dibujo que tú documentas de Humboldt, que es un hombre hiperactivo, dedicado a la ciencia, a la curiosidad científica. Pues en la obra que fue Premio Nacional de Teatro en Venezuela, comienza con un ataque de locha de Humboldt. Y Bonpland le dice, oiga, tenemos que medir el brazo caciquiare, ¿no? Tenemos que medirlo. Y Humboldt dice, no, descansemos hoy, que estamos viendo esta belleza de paisaje y todo eso. Y entonces la obra comienza exactamente en la situación invertida a la que tú demuestras a lo largo de todo el libro. Sí, no, para mí fue extraño y fascinante descubrir esa extraña manera de ser de Humboldt, que es la de alguien incansable, inagotable, tanto física como mentalmente, que está pasando de una disciplina a otra, de un tema a otro, de una historia a otra, que cuando visitó a Goethe, por ejemplo, cuando tenía 20 años, 25 años, ya era Fausto, ya dejó a Goethe deslumbrado con su conocimiento, con su sed de conocimiento de todas las disciplinas, que no paraba de hablar, porque sin duda Humboldt no paraba de hablar un solo instante, no paraba de moverse,
Yo he notado que cuando se trata de filmar y sobre todo de fotografiar a ciertas criaturas de los bosques es muy difícil porque no están nunca quietas, nunca le dan al fotógrafo la oportunidad de tomar el ángulo adecuado, casi siempre parecen como borrosas en las fotografías y yo creo que Humboldt era un poco así, participaba de ese tipo de, no diré de desasosiego, pero sí de actividad frenética y tal vez eso fue lo que le permitió ver tantas cosas, recorrer. Es que estamos en la primera mitad del siglo XXI y tenemos todos los medios de transporte posibles y no somos capaces de recorrer ni en avión ni en carro todo lo que él recorrió a pie y a veces en mula y a veces en piragua por este continente, lo que después recorrieron también los héroes de la independencia. Entonces esa movilidad, esa capacidad extraordinaria de detenerse en todo, de mirar las flores, de mirar las piedras, de subir a los volcanes, de medir la temperatura, de medir la electricidad, de medir el magnetismo, de abrir el caimán, de capturar el pájaro, de abrir el cerebro de la guacamaya para ver que, no, ese deseo de verlo todo, de tocarlo todo, de aprenderlo todo, y después tener toda la paciencia metódica de tomar todo eso que se capturó como en el relámpago y diseccionarlo lentamente y explicárselo a la humanidad con el detalle con que lo hizo, son características extrañísimas de un ser que no deja a uno de sorprenderlo en nada de lo que hace. Sí, es cierto. ¿Cuándo empezó tu relación con Humboldt? Pues mira, yo creo que desde niño me atraía, pero hace 30 años yo escribí un libro de poemas que se llama El País del Viento, que está compuesto de monólogos de personajes históricos o fantásticos de la historia de América, personajes de los pueblos indígenas, milenarios y algunos personajes históricos. Y uno de los poemas de ese libro se llama Alexander von Humboldt y es un monólogo de Humboldt. Ya hace 30 años a mí me interesaba el personaje y me interesaba su manera de pensar y de recorrer el continente. Y resulta que cuando estaba escribiendo esta novela, ya en los últimos 5 años, leí un día el poema y hay un momento en que en ese poema Humboldt dice: pondré mi oído en la piedra hasta que hable, hasta que ceda su secreto de cohesión y firmeza, de indiferencia y persistencia. Y yo me dije, bueno, pues ya hace 30 años había escrito el título de la novela que estoy haciendo ahora, de manera que sí es una larga historia de amor y de asombro. ¿Tuviste la película que hizo nuestro común amigo Sergio Cabrera de Sí, Humboldt? sí la vi. Que él hace de director de Humboldt y todo, y lee la carta a su hermano Wilhelm diciéndole que con un recinto, que con un espacio del tamaño de su estudio en Alemania, hay más vegetación en la América que en toda Europa, decía la carta. ¿No? Sí. Claro, sí, yo vi esa. Bueno, y tus fuentes del pasado, digamos, de los comienzos, pues, antes de la expedición a América, la relación con Henriette y con la mamá y su padre, que tiene, siento yo que aparece como muy severo y su madre un encanto, ¿no? Y su primera relación con Henriette, Sí. que fue una simpatía, y con sus amigos, porque después retomas a los amigos, ¿no? Ese par de niños crecieron como en una gran soledad, me parece a mí, en la casa materna, que además era una casa inmensa, era un palacio. Todavía hoy Tegel es una cosa descomunal allá en los bosques de Berlín. Porque pues la mamá después de perder al padre, la mamá los cuidó mucho, los protegió mucho, no quería que se le fueran, entonces mejor llevó todos los preceptores imaginables de Alemania a que los educaran en matemáticas y en jurisprudencia y en lenguas y en física y en botánica y en geometría y en todo. Entonces tuvieron una educación muy esmerada, pero la verdad es que eran un par de niños solos con unos maestros en un palacio inmenso,
Wilhelm era más estudioso, digamos, en el sentido académico de la palabra. Era 2 años mayor, ¿no? Sí, y Alexander era más esquivo, le encantaba perdérseles a los maestros, volarse por las dunas allí en las afueras del palacio e irse a buscar piedras y a buscar leños y a buscar ranas y a buscar todo lo que pudiera encontrar. Y lo que más quería desde niño era viajar. Él quería viajar y ojalá viajar lo más lejos que fuera posible. La leyenda de América pues crecía de todas maneras, sobre todo en ese siglo de la Ilustración y de la enciclopedia. Después de que América fue descubierta, ya Europa no se pudo desprender de la fascinación por ella, así como América tampoco se pudo desprender de la tutela de Europa. Ya los dos continentes terminaron tan unidos por esa razón, porque ya quedaron como dependientes demasiado el uno del otro. Entonces Humboldt en realidad no soñaba viajar a América exclusivamente porque era muy difícil. Sí. Él quería primero pues ir a Italia, ver los volcanes de Italia, después si podía de pronto llegar al África, si él le era permitido hacer el viaje a Egipto, pero se le fueron frustrando uno tras otro todos esos viajes, como si algo estuviera trazado en su destino, y finalmente resultó que el único viaje posible terminó siendo América, y terminó siendo no solamente un viaje definitivo para él y para su aventura científica, sino para la ciencia contemporánea y para mucho más que la ciencia, porque del viaje de Humboldt por América nació no solamente una nueva geografía, una nueva teoría de las plantas, de la geografía de las plantas, sino también una nueva idea del paisaje, una nueva mirada sobre la montaña, una nueva estética de la naturaleza que impregnó todo el siglo XIX europeo y que influyó en todos esos románticos, los poetas, los novelistas, los pintores, los músicos, de manera que fue un viaje pues lleno de maravillosas consecuencias. A uno le da la impresión que te tomó muchos años pensar el libro, porque uno siente la presencia de otros libros tuyos y de otras aventuras tuyas que coinciden con las aventuras de Humboldt, ¿no? Y por eso hace como un libro de viajes por un paisaje desconocido que a uno le da la impresión de estar descubriendo también, ¿no? Es que uno siempre está enfrentado a dos libros distintos. El libro que uno quiere escribir y el libro que quiere ser escrito. ¿No? Y no siempre coinciden. Entonces uno hace unos planes y unos bocetos y unos estructuras y unos organigramas, y aquí están estos personajes, investigo sobre ellos, investigo sobre estos episodios, y creo que la narración va a ser así de lineal. Pero por el camino aparecen toda clase de escollos, de dificultades, entonces hay otro libro que se va abriendo camino casi que en contra de la voluntad del autor, o por lo menos en diálogo con la voluntad del autor. No, y sobre todo porque es que el autor ya había hecho viajes parecidos, ¿no? Bueno, las auroras de sangre. Yo no diría que parecidos, porque de todas maneras, cuando yo escribí mi trilogía sobre el Amazonas, sí, yo me decía, como yo algún día voy a escribir sobre Humboldt, sé que algún día me tocará hablar en serio de botánica, de zoología, de mineralogía, de vulcanología. Ahora aprovecho que los personajes que están narrando esta historia son tan ignorantes como yo, y entonces pueden simplemente hablar de plantas, de no sé qué, de culebras, de corrientes, de piraguas. Sé que después me va a tocar entrar un poco más en detalle en cosas más complicadas, ¿no? Entonces sí, yo hice esos viajes. En primer lugar, cuando yo me puse a escribir novelas, yo me dediqué a la literatura, yo pensaba que mi vida iba a ser una vida más sedentaria. Un hombre dedicado a leer libros y a escribir por ahí en unos gabinetes, y resulta que esos libros me pusieron a viajar. Cuando yo menos pensé, escribiendo mis libros sobre Juan de Castellanos y sobre la conquista, ya estaba en el Perú, ya estaba por allá yéndome para Manaos, explorando la selva, viajando por el Río Negro. Sacando perlas, ¿no? De Margarita. Sí, en todas partes, y en Santo Domingo, y en Portobelo, en Panamá. Entonces fui descubriendo que la literatura me iba obligando a ser más bien, si no aventurero, por lo menos viajero. Y entonces había vivido algunos de esos espacios, y eso me ha ayudado también después a
a diseñar las escenas. Pero sí, el libro final se va abriendo camino. Y es bueno que sea así, porque si uno supiera de antemano cómo va a ser el libro terminado, la labor terminaría siendo aburrida. Deja de ser aburrido porque algo nuevo va apareciendo cada día y a uno le va tocando encontrar dónde meter este episodio, dónde pongo este caimán, dónde meto este naufragio, ¿no? Para que la cosa tenga como, y sobre todo cómo hago para hacer sentir que todo esto que me han contado en las crónicas y en las biografías y que Humboldt mismo me ha descrito a veces de una manera muy técnica y muy científica, se llene de un poco más de vida, porque el lector no quiere oír una monografía, ¿no? Ni un trabajo de botánica, sino que quiere vivir una aventura. Entonces no hay que negar la parte técnica que hay que poner allí, pero hay que vivir eso como una aventura, como una secuencia. Entonces es muy apasionante, a veces muy difícil, a veces un quebradero de cabeza, ir armando el mosaico, pero como está lleno de sorpresas, de desafíos nuevos y de problemas que uno no sabe cómo resolver y que por supuesto finalmente no resuelve, sino que finge haber resuelto, entonces... O se apoya por ejemplo, en el encuentro de José Celestino Mutis. Ah, sí, que eso fue maravilloso. Y yo no pensaba que Mutis fuera a llegar a tener una presencia tan grande en la novela, porque en primer lugar yo era muy ignorante sobre todo lo que Mutis fue. Ahora cada vez estoy más asombrado de todo lo que Mutis llegó a hacer. Y ahora cuando se está preparando un libro que va a publicar Alberto Gómez Gutiérrez sobre Mutis, unas páginas inéditas que encontró en el Gimnasio Moderno, acaba uno de estar deslumbrado porque es que Mutis a su manera era otro Humboldt y tuvo el privilegio de no vivir en América 5 años como Humboldt, sino como 30, y hay que ver a ese hombre levantándose, está observándolo todo, esta hormiga, esta mariposa, es que pasó allí, por qué están en guerra las hormigas allá, cómo pasan los monos, cómo pasa eso que llamaba López Velarde el relámpago verde de los loros, ¿no? Cuando se vuelve verde el cielo. Todo eso que era nuestra naturaleza hace 2 siglos y que ese hombre prodigioso logró testificar con esa pasión, con esa curiosidad, con esa gracia. Entonces, claro, a medida que yo avanzaba tratando de acompañar a Humboldt en su viaje, fui comprendiendo que buena parte de las cosas que durante mucho tiempo se pensó que Humboldt había descubierto y había llevado a Europa, en realidad no eran descubrimientos de Humboldt, sino fruto de los diálogos de Humboldt con los grandes sabios americanos que ya estaban aquí por décadas trabajando, explorando la flora equinoccial, dibujándola, estudiando los climas, los vientos, las minas, y entonces comprendí que eso fue la labor de una generación y no la labor de un hombre. Para mí Humboldt ahora representa más bien el diálogo entre Europa y América en ese momento, y hay algo que es muy interesante. A nosotros nos enseñaron que el romanticismo fue una escuela artística, literaria, europea, que tuvo después una tardía influencia sobre América. Y yo he llegado a la conclusión de que eso no fue así, de que el romanticismo solo surgió como un diálogo entre Europa y América desde el comienzo, y que América aportó tanto como Europa a ese diálogo, y que Humboldt fue mucho lo que trajo, pero fue mucho lo que llevó también. Él fue más bien la conexión entre esos dos mundos, y que así como Bertrand Russell dijo que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi, luchando por la libertad de Grecia, es bueno que nosotros sepamos que Byron, encarnación del héroe romántico europeo, no murió en Missolonghi simplemente luchando por la libertad de Grecia, sino tratando de emular a su gran ídolo que era Simón Bolívar. O sea, el arquetipo del héroe romántico europeo terminó siendo un americano. Así que nuestra presencia en la gestación del romanticismo occidental fue mucho más grande de lo que se suele pensar, y creo que para nosotros es importante saberlo. Claro, qué interesante. Y los dos personajes que
digamos que se disputan, aunque no fue necesariamente una disputa, pero sí querían tener los favores y las simpatías y participar en la expedición de Humboldt hacia el sur. Los dos mueren, tanto Carlos Montúfar como Francisco José de Caldas, mueren en la lucha por la independencia, ¿no? Sí, es que el modo como se enlaza la aventura científica y romántica de Humboldt con el nacimiento de la independencia de nuestros países es algo que terminó siendo muy importante también en mi novela, y me alegra que haya sido así, porque una de las consecuencias más importantes del viaje de Humboldt por América fue ese proceso de independencia, ¿no? Y entonces, cuando Humboldt llegó a Cartagena y después a Mompox y emprendió su viaje subiendo por el río Magdalena hasta Honda, Humboldt fue estudiando muy minuciosamente el río, los caños, los meandros, los barrancos, los animales, la fauna del río, la fauna de las orillas, los insectos, los pájaros. Él iba viéndolo todo y fue haciendo el mapa. Él fue haciendo el mapa del río. Cuando Humboldt emprendió el viaje en Mompox, la ciencia occidental no sabía nada del río Magdalena. Cuando Humboldt 45 días después se detuvo en Honda, la ciencia occidental ya lo sabía todo del río Magdalena. Y él había hecho ya la mitad del trazo del mapa del río. Y por el camino se enteró con la gente que iba con él en el champán, que ese viaje en ese champán fue una cosa impresionante, maravillosa, que había un muchacho colombiano, un sabio, que había estado estudiando el río Magdalena justamente de Honda hacia el sur y que tenía trazado el mapa del río. Entonces Humboldt, cuando llegó a Honda, estaba muy satisfecho porque dijo, yo ya hice la mitad del mapa del río, del Bajo Magdalena, pero alguien hizo ya la otra mitad del Alto Magdalena, o sea, ya tenemos el mapa completo del río Magdalena, y ese hombre era Francisco José de Caldas, a quien él quería conocer en Santa Fe cuando llegó a buscar a Mutis. Pero Caldas no estaba, Caldas andaba por allá en Popayán y en Pasto, e iba rumbo al Ecuador. Así que se demoró el encuentro de Mutis, de Humboldt, con Caldas, pero por el camino Humboldt fue aprendiendo mucho de lo que Caldas estaba investigando, de lo que Caldas estaba aprendiendo, de lo que Caldas estaba haciendo, y estaba muy sorprendido porque de alguna manera él se decía, para yo llegar a ser Humboldt era fácil, Europa lo ofrece todo, los instrumentos, la academia, las bibliotecas, los libros, los jardines de plantas. Pero este hombre aquí se está inventando a sí mismo, aquí no hay nada de todo eso, sino la pura naturaleza, y él se fue allá y ha leído mucho y ha investigado mucho y tiene un talento extraordinario, entonces ardía por conocerlo y solo se conocieron en la frontera con el Ecuador cuando ya iba entrando Humboldt allá. Caldas tenía un deseo enorme de que Humboldt se lo llevara en el resto de su viaje. Y ahí fue donde ocurrió el hecho trágico de que no hubo casi, digámoslo así, compatibilidad de caracteres. Porque Humboldt llegó a Ecuador, conoció a Carlos Montúfar, el hijo del marqués de Selva Alegre, los dueños de la hacienda donde se habían instalado con Bonpland. Se enamoró de Montúfar, Montúfar de él, y vivieron una relación muy alegre, y además el muchacho le encantaba también escalar volcanes y cabalgar por esas llanuras y mirar las piedras y todo esto, entonces se entendían mucho, y Caldas, que era muy interesado en todo eso, se escandalizó de la relación extraña que veía entre Humboldt y Montúfar y empezó a mostrar desagrado por esa relación. Entonces Humboldt rápidamente comprendió que a pesar de ser un compañero tan interesante en términos científicos y tan apasionante por su vocación de conocimiento y tan respetable como sabio, no iba a ser una compañía agradable porque pues, se escandalizaba de que dos camaradas pudieran quererse, y entonces eso ya iba a volver esa expedición muy incómoda. Así que Humboldt tomó la decisión, no sabía cómo decírselo porque sabía que Caldas se iba a sentir muy ofendido o por lo menos muy triste de no poder acompañarlo en el resto de la expedición,
pero pues finalmente fue Caldas mismo el que comprendió que él no iba a sentirse tampoco cómodo allí, y él mismo en una carta se lo dijo a Mutis, ¿no? Es que al varón le gusta jugar, hacer travesuras, reírse, y yo soy un hombre como más adusto y no sé qué. Entonces lo comprendió, finalmente terminaron siendo amigos, pero Caldas no pudo acompañar a Humboldt en lo que habría sido la corona de su destino como científico, pero creo que estamos apenas en vísperas de descubrir y de comprender la gran importancia que tuvo Caldas, no solamente para nuestra ciencia nacional, sino los aportes reales y grandes que hizo a la ciencia europea de su tiempo, porque no se ha estudiado suficientemente a Caldas, pero Alberto Gómez Gutiérrez, que hizo la Humboldtiana neogranadina y que nos dio por fin el recorrido exacto de Humboldt por este territorio, con toda con toda la cantidad de gente con la que se vio y a la que conoció, también está haciendo un trabajo similar sobre Caldas. Qué buena vaina. Y Bonpland, Bueno, Bonpland es... que fue su compañero. Desde el comienzo, claro que sí. Dime, Y eso, sí. y es muy interesante. Yo le decía a Tania, nuestra querida amiga Tania francesa, Rivas. le decía, una de las cosas que a mí me ha alegrado de esta historia es ver cómo Humboldt y Bonpland pudieron vivir esa aventura juntos, tan complementaria, tan apasionante, porque eran miembros de dos naciones que se odiaban, ¿no? Entre Francia y Alemania nunca hubo buen entendimiento. En cambio, ellos dos demostraron que los talentos de Francia y los talentos de Alemania podían unirse en una gran aventura que finalmente terminó siendo histórica. Entonces, Humboldt se trajo a Bonpland como el gran botánico, porque Humboldt no se sentía un gran botánico, se fue volviendo por el camino, y gracias justamente al aporte de Bonpland, Bonpland era una enciclopedia, Bonpland lo sabía todo, miraba una planta y ya le podía dar a uno una conferencia. Y cuando se encuentran un leño tirado en las playas de Tenerife, Humboldt ve a Bonpland arrodillado en la playa mirando el leño que tiene una vegetación, y le dice: Cedrela odorata. Esta planta es muy extraño que esté aquí en las costas de esta isla, en la vecindad de África, porque esta planta solo se da en el trópico, en la región equinoccial. Este tronco o viene de Honduras o viene de la costa de los Mosquitos, ¿no? Y entonces eso los llevó a deducir que había una corriente que daba la vuelta por el Atlántico, que es la corriente del Golfo, que se arquea de nuevo hacia España y hacia África, y que vuelve a girar casi por el Ecuador, y entra otra vez en las Antillas. Entonces él vio el dibujo en abstracto. Solamente por encontrar ese leño en esa playa, descubrieron no solamente la circulación de las aguas, sino esa corriente, que después se la encontraron ya vuelta a una corriente real y casi los ahoga. Cuando iban llegando a las costas del Sinú, ¿no? Cuando venían de Cuba hacia Cartagena, que la tempestad los arrojó a las orillas del Sinú, fue esa corriente que Humboldt había deducido la que ahora ya se les aparecía como una fuerza física abrumadora. Entonces, la presencia de Bonpland fue fundamental, y yo diría que Bonpland es un personaje muy distinto de Humboldt en una cosa. Humboldt venía a estudiar América y a volver a Europa a revelarle todo lo que había visto en América. Bonpland quedó tan fascinado y tan deslumbrado por la vegetación equinoccial, era un botánico tan verdaderamente apasionado, que se dijo: no, es que la vegetación está en Sudamérica. Ni en el Himalaya, ni en los Alpes es posible encontrar toda la variedad de la flora planetaria, solo en la cordillera de los Andes y en la región ecuatorial. Entonces, aunque Bonpland volvió a Europa, como volvió Humboldt, a revelar todos sus descubrimientos, Bonpland no se pudo quedar en Europa. En cuanto pudo, se volvió a América,
y terminó aquí, que es sembrado como un árbol más en el mundo americano. Estuvo cautivo del doctor Francia en Paraguay mucho tiempo, y al final de su vida Bonpland se había vuelto un americano casi totalmente, de tal manera que andaba descalzo como un yerbatero indio en Paraguay, en el norte de Argentina. Así vivió sus últimos años, era el médico más respetado de la región, pero se comportaba más ya como un chamán que como un botánico académico de Europa. Entonces, ese es otro destino, muy interesante también. Sí, Alguien que se... Y en la obra de teatro, Humboldt trata de rescatar a Bonpland porque cree que está... Es que estuvo cautivo del doctor Francia sí, como y 10 trató de años. rescatarlo y la respuesta es que él no quería irse. Él no quiso volver a Europa ya Sí, nunca. sí, sí, sí. Ese sí quedó hechizado y cautivado por la naturaleza americana. Se encontraron después Montúfar y Humboldt en Alemania, ¿no? Sí, bueno, es que cuando ya ocurrió lo de Caldas y ya Bonpland tomó la decisión de seguir Humboldt tomó la decisión de seguir con Montúfar, pues Montúfar, que era un muchacho que vivía ahí en su hacienda, de repente se abrió para él el mundo, ¿no? Él no buscó la historia, pero la historia fue a buscarlo, se lo llevó y no podía soñar ese muchacho de 20 años que iba a estar recorriendo México con Humboldt, que iba a estar visitando al presidente Jefferson en Filadelfia, que iba a estar llegando a Europa, donde Humboldt fue recibido como un héroe, con unas manifestaciones gigantescas. París estaba pues a sus pies, que iba a estar viendo una reunión de Humboldt con Napoleón Bonaparte. A ese muchacho se le trastornó la vida de una manera increíble, y tampoco podía pensar que cuando se conoció con un caraqueño que andaba por allá tratando de olvidar su duelo en París, y se lo presentó a Humboldt, ese encuentro entre Humboldt y Simón Bolívar iba a marcar el destino de Bolívar y el destino de Montúfar para siempre, porque fue de esos diálogos entre Humboldt y Bolívar de donde salió prácticamente la vocación libertadora de Bolívar y de Montúfar, que terminó no solamente participando en la guerra de independencia de España contra los franceses, sino después formando parte del ejército libertador y muriendo fusilado en Buga en 1816, que es uno ya de los episodios trágicos últimos de esta historia. Pues no solamente es la exuberancia de la aventura científica, de la aventura vital, ¿no? Sino es la lectura lo que resultó maravilloso en tu libro, William. Es una cosa alucinante que uno viaja, esas historias que tú cuentas ahora oralmente, se vuelven una alucinación mental, digamos, al leer tu libro. Yo lo único que puedo decir, estaba recordando yo que voy a hablar yo con William, ¿no? Y me acordé, fue de una obra, de Valle Inclán, que se llama Luces de Bohemia, ¿no? Que lo único donde sale Rubén Darío, ¿no? Lo único que comenta el interlocutor o el supuesto presentador, digamos, es una expresión que es cerebro privilegiado. Es lo único que puede exclamar. Y yo le tengo que decir a William, cerebro privilegiado, porque el trabajo fue de verdad extraordinario, pero la manera de contarlo es alucinante, de verdad alucinante. Bueno, yo espero que por lo menos el libro sí se deje leer y que el estilo ayude un poco a esa lectura, porque, por ejemplo, yo había leído mucho sobre cómo era el champán en el que Humboldt y Bonpland y el hijo de Antonio Nariño, que iba con ellos allí, viajaron por el Magdalena entre Mompox y Honda. Pero cuando me puse allá a reflexionar más en detalle, yo me dije, pero ¿qué embarcación es esa que tiene 25 metros de largo y 2 metros de ancho? Eso es más bien una lanza. ¿Y cómo hace una embarcación de esas características para remontar un río tan turbulento, tan torrencial como el Magdalena,
con 10 toneladas de carga, ¿cómo hacen? Y entonces cuando me dediqué a estudiar cómo es que los bogas iban en una cubierta turnándose y no remando, porque no hay manera de remar contra la corriente del río, sino empujando con varas, apoyándose en la orilla, despertando a las víboras y a todas las mapanás que están encogidas en las orillas del río, y entre el cerco de los caimanes y en ese calor y con esos mosquitos que no dejan ni respirar, uno habla y se le meten a la boca. ¿Cómo fue ese viaje y cómo era? Y Humboldt iba deslumbrado por todo, iba asombrado, miraba esos bogas que eran unos hombres que de tanto luchar con el río, al cabo del tiempo tenían la fuerza del río, eran ya unas divinidades, ¿no? Unos zambos gigantescos, con una complexión que Humboldt llegó a decir, si un anatomista los examina, podrá diferenciar a un boga del Magdalena de cualquier otro ser humano, ¿no? Por la manera como ya se ha diseñado su cuerpo gracias a ese trabajo impresionante de remontar la corriente. Y entonces ya el desafío, digamos, literario, es tratar no de describir todo eso como algo allá, un poco como un espectáculo, sino hacerlo sentir un poco más, que se siente el calor, que se sientan los mosquitos, que se sientan los chorros de sudor de esos bogas, la pestilencia de las llagas que se les hacen en los pies cuando están en ese trabajo, y el modo como se les ensancha la vena del cuello, del esfuerzo tan tremendo que hacen. Y bueno, que el lector pueda un poco sentir como la carnalidad y la intensidad física del viaje, ¿no? Sí, sí, maravilloso. Y yo tengo aquí el epílogo del libro, de este libro. Y yo recuerdo haber visto, seguramente tú lo viste también, el ejemplar de Cosmos, que había aquí, que es un libro enorme, que ahora creo que está en la biblioteca, creo que se lo compró a El Carnero, a la librería de libros viejos El Carnero de Mauricio Pombo, a EAFIT, ¿no? Ya. Creo que lo tiene EAFIT. Que ya verlo es una cosa impresionante porque es un libro del mundo, realmente. Claro. ¿No? Y los agradecimientos que quería traer a cuento, porque uno se pregunta, cerebro privilegiado, William, ¿de dónde sacó tanta minuciosa información? Y tú lo reconoces al final, como hiciste en otro libro, contando que era verdad y que era ficción, ¿no? Sí. En otro epílogo de un libro tuyo, que eso me pareció extraordinario, porque le tocaba a uno volver a estudiar el libro para saber qué era verdad y qué era inventado. Dice, voy a permitirme leer desde el consejo de Tania Rollins. Me ayudó a ver de qué manera Humboldt había hecho este relato, insuperable e inimitable en su minuciosidad, su rigor y su poderoso estilo literario. Todo ha cambiado tanto que ya casi no es posible repetir ni resumir aquel viaje. Pero podemos intentar acompañar algunos de sus momentos recorriendo no solo a la bibliografía, sino a nuestra propia memoria. Es importante insistir en que este libro, por su carácter fragmentario y personal, es una obra de ficción, no una monografía erudita ni una biografía, que fue como tú lo presentaste al principio. Palabras como ilustración o romanticismo tal vez se entienden mejor cuando las vemos hacerse carne, sensaciones físicas y encuentros humanos. El trayecto de Humboldt por los distintos países americanos ha sido rastreado con detalle en casi todo este tipo de relatos. Humboldt y el Cosmos de Douglas Boting. Sí, sí, un gran libro. Es un libro bellísimo, dices, necesario y preciso, cuyo estilo nos ayuda a estar a veces más cerca de Humboldt que sus propias palabras, que entre otras cosas, la citación de las palabras de Humboldt se establece un diálogo del autor presentando al personaje, ¿no? Con sus propias palabras, explicando, aclarando, narrando, lo cual
insisto, se vuelve una lectura de muchas voces, donde hay una voz protagonista, digamos, que no es la del autor, sino la del aventurero. Sí, sí. ¿No? Estupendo. Alejandro de Humboldt en Colombia, de Enrique Pérez Arbeláez, 1959. El viaje del varón por el territorio de la Nueva Granada permanecía en gran parte secreto hasta que apareció en el 2018 la Humboldtiana neogranadina que citaste, de Alberto Gómez Gutiérrez. Están buscando cuál fue el libro de botánica que sacaste y estudiaste todos los términos de las plantas, que también creo que está mencionado aquí. Sí, bueno, hay mucho, porque lo que pasa es que a uno le toca ir recorriendo. Yo traté de leer lo más que pude del propio relato de Humboldt, de lo que fue su viaje, algunas discusiones y reflexiones de físicos y de botánicos sobre las implicaciones y las consecuencias del viaje de Humboldt, los que han teorizado sobre cómo Humboldt fue el primero que descubrió la montaña, tanto como objeto de conocimiento como objeto del arte. Pero bueno, uno va como espigando de todas partes un poco. Uno leyendo bibliotecas es también como un herborista que va cogiendo esta plantica, esta otra, la va guardando aquí y allá para ver en qué momento va a tener que utilizarla. Y hay algunos momentos en los que yo trato muy conscientemente de utilizar la terminología científica, porque me parece que es útil para el lector promedio, no una cosa agobiante, un catálogo, sino algunos cuantos ejemplos. Hay un ejemplo de pájaros cuando ellos salen de Turbaco rumbo a Mompox, de unos cuantos pájaros, y yo creo que es bonita la descripción. Si me permite, aquí está. Vamos a ver si la encuentro, porque en esa descripción de los pájaros, mientras tanto debo comentar, mientras la encuentres, sí, que fue una sorpresa la cercanía el posicionamiento protagónico en la literatura y en el conocimiento de Humboldt, que salieran dos libros muy cercanos, lo de La invención de la naturaleza de Andrea Wulf, sí, claro, que fue muy impactante también. Yo diría que es casi una temeridad tratar de escribir un libro sobre Humboldt cuando acaba de salir un libro tan extraordinario como La invención de la naturaleza de Andrea Wulf. Y lo único que me autorizó a ese pecado es el hecho de que Andrea Wulf hace una biografía de Humboldt, de toda la vida de Humboldt, un hombre que vivió 90 años y que hizo innumerables cosas, tanto en términos de aventura como en términos de ciencia, pero por la enormidad de lo que se propuso, el tiempo que le puede dedicar al viaje de América no es mucho, ¿no? O sea, en ese libro de Andrea Wulf habrá unas 40, 50 páginas dedicadas al viaje por América, y habrá unas 10, si mucho, dedicadas al viaje por Colombia, por la Nueva Granada. Como a mí me parecía importante, sobre todo ese viaje por la región equinoccial y rendir un homenaje desde Colombia a lo que fue el viaje de Humboldt y una valoración de lo que ocurrió aquí, pues entonces tenía la oportunidad de hacer un viaje, de hacer un libro más extenso y más minucioso sobre esas cosas de las que Andrea Wulf no podía hablar tan en detalle, porque le habría tocado hacer un libro pues de 5.000 páginas, ¿no? Bueno, y así salieron finalmente de Turbaco como quien deja a su pesar el paraíso, casi expulsados por su propia impaciencia. Abandonaron la mansión de Ignacio de Pombo que añorarían hasta la vejez. Dejaron atrás los experimentos con el barro y con las luciérnagas, los volcanes de lodo, las ceibas y las bongas, las palmeras y las mimosas, y avanzaron por un aire trenzado de ramas cubiertas de orquídeas moradas y lilas, bajo un bullicio de loros y de pájaros que por lo pronto eran imposibles de clasificar, tantas eran las variedades, los colores, las formas.
Apenas alcanzaban a reconocer con su bello antifaz negro alguna tángara de rayas azules diademada de amarillo, tángara santocéfala, o la preciosa golondrina azul y blanca Pigochelion cyanoleuca, que parece una joya de metal y casi nunca se posa en parte alguna, o en el tronco de un árbol un sonido atraía la mirada, el picoteo del carpintero buchipecoso Colaptes puntigula, con su cabeza escarlata, su plumaje marrón y su poderoso pico de espina, o veían esas gemas vivientes, las incontables variedades de colibríes suspendidos en el aire en torno a los macizos de flores, o veían arder de pronto la brasa de la tángara pico de plata, Rhamphocelus dimidiatus, o la esbelta flecha del chamón parásito, Molotrus bonariensis, de un azul acerado y profundo. Bellísimo, ¿no? Y muy documentado. Bueno, por lo menos ahí para dar un poco del ejemplo de algo que si se abundara ya haría el libro ilegible, pero solo por momentos sí es importante sentir eso, porque además como Mutis había conocido la flora equinoccial tan en detalle, no tenía sin embargo cómo clasificarla de acuerdo con la más moderna clasificación taxonómica, que era la que estaba emprendiendo Linneo en Suecia. Mutis se escribía desde Mariquita y desde Santa Fe con Linneo, y Linneo le iba dando las pautas, inclusive algunas de las láminas que hizo Mutis las hizo para que los sabios de Europa pudieran ver lo que no tenían físicamente ante ellos y les ayudara a esa clasificación. Entonces muchos de esos nombres latinos de la taxonomía de las plantas americanas nacieron de esa correspondencia. ¿No? Y esa documentación fantástica de las láminas que Mutis hacía pintar a los pintores nativos para conservar la apariencia de la vegetación fresca. Y ahí hay para terminar, un lindo episodio de reclutamiento de menores, ¿no? Sí. Que el sabio Mutis ve a un niño pintando y después ese niño es uno de los grandes ilustradores. Francisco Javier Matiz de Guaduas, cuando Mutis estaba en Mariquita, viajando un día por Guaduas, vio a un niñito pintando una planta, ¿no? Y dijo, qué raro, un niñito pintando una planta, y cuando se acercó, la planta estaba tan bien pintada que dijo, este niñito es un talento extraordinario. Era Francisco Javier Matiz. Sus padres le permitieron que lo llevara a Mariquita, lo educara en la botánica y le permitiera emprender la escuela de pintura de lo que llegó a ser, según Humboldt, los mejores pintores de plantas del mundo. Esas láminas que durante 30 años llegaron a ser 6.000 láminas extraordinarias, que Pablo Morillo, cuando llegó a la Reconquista, descubrió que eso era un tesoro incalculable, estético y científico, las embaló en cajas de madera y las envió a España y después fusiló a los hombres que las habían hecho, ¿no? Y como duraron tiradas en la Casa de Contratación de Sevilla más de 100 años. Después las llevaron al Jardín de Plantas de Madrid y algún día volverán a nuestra tierra sin duda, pienso yo. El rey, ¿no?, ahora las lleva de regalo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque esas láminas, como Humboldt mismo lo dice en algún momento de la novela, no solamente forman parte de la cultura de la Nueva Granada y de la Gran Colombia y de la Colombia contemporánea, sino que son un momento decisivo de nuestra maduración como nación y lo que nos dio el orgullo de pertenecer a un territorio, y algún día España comprenderá que esas láminas tienen un valor que va más allá de lo meramente... Además España es muy rica en arte, ¿no? Y ya estamos en la época en que las naciones comprenden el valor que el arte tiene para la cultura de las otras naciones, y hay muchas restituciones que se están dando de tesoros artísticos en el mundo. William, muchas gracias por escribir esta enriquecedorcísima aventura y tan plácida de leer y tan apasionante de conocer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por leerla y muchas gracias por esta conversación.